Siddhartha Gautama, más conocido como el Buda, fue un asceta y maestro religioso que vivió en el sur de Asia en los siglos VI o V a.C. y es el fundador del budismo. Nacido en una familia real del clan Shakya, en lo que hoy es Nepal, abandonó su vida de lujo para buscar la verdad espiritual. Tras años de meditación y ascetismo, alcanzó la iluminación o nirvana en Bodh Gaya, en la India. Y luego dedicó su vida a enseñar por la región indogangénica. Lo prometido es deuda, vamos con el programa de Buda. Pero antes, como siempre os digo, bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com, en Spotify, en YouTube e iVoox. Y como siempre, seguidme en @estudio5.25 en Instagram para que podamos interactuar. Hoy vamos a seguir escuchando, que ya hemos escuchado en esta temporada varios programas de Nepal, música nepalesa, así que vamos a escuchar Love X con la canción Aau Na. JK, really? Aau na ye aau maya ab sangai ramaula hai mari mera bhavana timi tadi na jau na hai थाकिसक्यो हारिसक्यो मन तर पनि भुल्न सकिन ओडिरहे यादको भ्रम टुटिसके मनका सबै सीमा यी आँखाले जहिले तिमी नै खोज्छन् यी हावाले जहिले तिमी समेट्छन् के हुन्छ कुन्नी जहिले पनि घुटनले खाइरहने के मात्र लाग्यो उनको यी माया किन याद सताइरहने यी आँखाले जहिले तिमी नै खोज्छन् यी हावाले जहिले तिमी समेट्छन् आउ न ये आउ माया अब सँगै रमाउला है मारी मेरा भावना तिमी टाढी नजाउ न है आउ न ये आउ माया अब सँगै रमाउला है मारी मेरा भावना तिमी टाढी नजाउ न है Los historiadores son cautelosos a la hora de hacer afirmaciones definitivas sobre la vida histórica de Buda. Aunque hay un consenso en que vivió, enseñó y fundó una comunidad monástica durante el periodo de los, a ver si lo pronuncio bien, Mahajanapadas, se cree que esto ocurrió bajo el reinado de Bimbisara, rey de Magadha, y que murió durante el gobierno de su sucesor, Ajatashatru. Esto lo haría contemporáneo de Mahavira, el fundador del jainismo. Sin embargo, hay muchas dudas sobre la veracidad de los detalles presentes en las biografías tradicionales de Buda. Como señalan algunos especialistas, los estudiosos budistas han renunciado en su mayoría a reconstruir al Buda histórico. Las primeras biografías que se conservan ya incluyen elementos míticos, sobrenaturales y legendarios. En el siglo XIX, algunos académicos optaron por eliminar estos componentes y presentar a Buda como un pensador racional y humano, casi al estilo de Sócrates. No obstante, investigaciones más recientes ven esta desmitificación como una forma de crear una nueva versión idealizada del Buda, acorde con sus propios valores. Las fechas exactas del nacimiento y la muerte de Buda siguen siendo inciertas. En la tradición budista del este de Asia, es decir, China, Corea, Japón y Vietnam, se creía que murió en el 949 a.C., mientras que según el sistema K'athan de la tradición Kalachakra, su muerte se habría producido hacia el 833 a.C. Existen dos cronologías principales para situar su vida. La cronología larga, vamos a decir, que está basada en las crónicas de Sri Lanka, sostiene que Buda vivió 80 años y murió 218 años antes de la coronación del emperador Asoka. Si Asoka fue coronado en el año 326 a.C., esto situaría la vida de Buda entre el 624 y el 544 a.C.
fecha aceptada en Sri Lanka y gran parte del sudeste asiático. No obstante, la mayoría de los historiadores, basándose en fuentes griegas, ubican la coronación de Asoka en torno al 268 a.C., lo que sitúa la vida de Buda más tarde, entre el 566 y el 486 a.C. Por otro lado, la cronología corta, que proviene de fuentes indias y traducciones al chino y al tibetano, también le atribuye 80 años de vida, pero su muerte solo 100 años antes de la coronación de Asoka. Con la misma fecha de coronación, el 268 a.C., esto ubicaría la vida de Buda entre el 448 y el 368 a.C. Durante el siglo XX, muchos historiadores aceptaron la idea aproximada del nacimiento o de la fecha del 563 al 483 a.C. Más recientemente, algunos historiadores han sugerido una fecha intermedia, situando su muerte alrededor del 410 a.C. En un simposio académico celebrado en 1988, la mayoría de expertos propusieron una ventana entre el 400 y el 492 a.C., aunque estas propuestas nunca han sido aceptadas por todos los historiadores. Las fechas del reinado de Bimbisara y Ajatashatru, también dependen de la cronología adoptada. Según la cronología larga, Bimbisara gobernó entre aproximadamente el 558 y el 492 a.C. y Ajatashatru, que siempre lo pronuncio mal, gobernó entre el 492 y el 460 a.C. En la cronología corta, sin embargo, Bimbisara habría reinado hacia el 400 a.C. y Ajatashatru habría muerto entre el 380 y el 330 a.C. Si Buda vivió entre el 477 y 397 a.C., entonces Bimbisara habría gobernado aproximadamente entre el 457 y el 405. Y Ajatashatru entre 405 y 373 a.C. Dos yacimientos arqueológicos se han vinculado a la época de Buda, alrededor del siglo V a.C. El primero de ellos es la estupa de la reliquia de Vaishali, situada en el estado indio de Bihar, considerada la estupa más antigua conocida arqueológicamente. La estupa está hecha de ladrillo y tiene un núcleo de arcilla que ha sido ampliado varias veces. Los excavadores observaron que la última adición de ladrillo era contemporánea a una columna cercana del imperio Maurya del siglo III a.C., lo que significaría que el núcleo de arcilla era anterior a los Maurya. También descubrieron que las reliquias de la estupa habían sido retiradas posteriormente. Esto coincidiría con la historia de Ashoka, quien se dice que redistribuyó las reliquias de Buda en el siglo III a.C. El segundo yacimiento es una pequeña estructura de madera excavada en Lumbini alrededor del 2015, que también contenía restos de raíces de árboles. La datación por carbono se ha utilizado para datar la estructura y las raíces posiblemente hasta el siglo IV a.C. El Buda Shakyamuni pertenecía al clan Shakya, una comunidad del norte del subcontinente indio que vivía en los márgenes culturales y geográficos del mundo védico. Aunque se los describía como una república, probablemente estaban organizados como una oligarquía. Los Shakya estaban considerados no védicos por los brahmanes y practicaban religiones distintas, como la veneración de árboles, espíritus y serpientes sagradas, tradiciones que influyeron más tarde en el budismo. Durante la vida de Buda existía un ambiente intelectual diverso, con numerosas escuelas del pensamiento, Shrimana, que son ascéticas, como los jainistas, los ajivikas y los materialistas karvakas. Buda fue parte de este movimiento y conoció o debatió con varios de estos representantes. Incluso algunos de sus discípulos más cercanos, como Sariputra o Moggallana, fueron entonces seguidores de otras corrientes. Aunque a menudo se lo presenta como un reformador opuesto al brahmanismo, Buda fue más bien un innovador dentro del amplio movimiento Shramana. No rechazó abiertamente a los dioses védicos, pero los ignoró en su enseñanza.
El surgimiento del budismo coincidió con la segunda urbanización del norte de la India, un periodo de crecimiento de ciudades y de cambio social, especialmente en la cuenca del Ganges. Allí, ideas igualitarias como las promovidas por el budismo y el jainismo encontraron un terreno fértil. Estas religiones también se adaptaron mejor al comercio en contraste con las restricciones sociales del sistema de castas brahmánico. साँझ सम्झिँदैन म फेरि तिम्रै प्यारी खतम कहिले उनी हो मेरो दम गुड्दै जानी लाओ के अचम्मको लत तिम्रो छुट्दैन नि पहिल्याएको भए पहिल्यै माया लाउने नै थिइन नि मेरो आँसु तिमी मेरो खुसी पनि सपनीको इन्द्रिय रङ्ग सबै तिमी खडेरीको तिर्खाको शीतलता मिठो निन्द्रको न्यानो सिरानी तिमी मेरो सबै तिमी तिमी मेरो सबै मेरो भर्यो छाती सासले तिम्रो त्यही सास गाँजा मेरो लोभी नबनु कसरी कान्छी पर्छ नि अप्ठ्यारो तिमी त गौ लुटेर माया जे बाँकी थोतो पनि अन्धो यहाँका लाटो मन मेरो भौनी बिच्छल्ली रित्तियो हातमा जिउँदो लास भए झै बाहुनी त्यो हातमा जिउँदो लास भए झै बाहुनी छाया नै मेरो सहारा एक्लो त्यो निनामा घसापट्टि तिम्रो मायामा मैले कुरे सरीकी भए म भिखारी मेरो आँसु तिमी मेरो खुसी पनि सपनीको इन्द्रिय रङ्ग सबै तिमी खडेरीको तिर्खाको शीतलता मिठो निन्द्रको न्यानो सिरानी तिमी मेरो सबै तिमी तिमी मेरो सबै मेरो En los textos budistas más antiguos, como los Nikaya y Agama, el Buda no es representado como un ser omnisciente ni trascendente. Esta idea, junto con su deificación, surgen más tarde en los Sutras Mahayana y otros textos como el Mahabhatsu. Incluso en algunos discursos, el propio Buda aclara que no se proclamó omnisciente, aunque sí poseía ciertos conocimientos superiores. Los relatos biográficos más tempranos se centran en su vida como asceta, su búsqueda espiritual con diversos maestros y sus 45 años de enseñanza. Sin embargo, las biografías tradicionales incluyen elementos sobrenaturales y milagrosos, como un nacimiento sin dolor ni relaciones sexuales, ausencia de necesidades fisiológicas y poderes extraordinarios como la omnisciencia o la supresión del karma. Estas características lo presentan como un ser supramundano, con características sobrehumanas como las 32 marcas mayores y 80 menores de un gran hombre.
y también por la capacidad de vivir un eón si lo deseara. Los antiguos textos budistas no se enfocan en establecer una cronología precisa, sino en transmitir enseñanza filosófica. Aún así, proporcionan un retrato valioso de la cultura y vida cotidiana de la India antigua, corroborando también por textos jainistas. Autores como Karen Armstrong y Michael Carruthers afirman que, aunque los detalles son inciertos, es razonable aceptar la existencia histórica de Siddhartha Gautama. Por otro lado, las biografías legendarias como el Buddha Vansa en Pali o el Hatha Kamala en sánscrito describen la trayectoria del Buda a través de cientos de vidas anteriores antes de su nacimiento final. Estas historias, conocidas como Jatakas, explican su evolución espiritual, mostrando cómo practicó virtudes o perfecciones y recibió predicciones de Buda anteriores, como Dipankara, que le anticipó su futura iluminación. Estas narraciones también justifican las dificultades de su vida, como Gautama, a través de acciones negativas cometidas en vidas pasadas. Según la tradición budista, Siddhartha Gautama nació en Lumbini, hoy en día en Nepal, y fue criado en Kapilavatthu, aunque la ubicación exacta de esta antigua ciudad es incierta. Podría corresponder a Piprawa en la India actual o a Tilaurakot en Nepal, dos lugares cercanos que formaban parte del territorio de los Shakyas. En el siglo III a.C., el emperador Ashoka identificó oficialmente Lumbini como el lugar de nacimiento de Buda, y allí erigió un pilar con la inscripción «Aquí nació el Buda sabio de los Shakyas». Según biografías posteriores como el Mahabhattsu y el Lalitavistara, su madre, Maya, esposa de Suddhodana, era princesa de Devdaa, que pronuncia bien a la primera que coste, antigua capital del reino de Kolilla. La leyenda cuenta que la noche de la concepción, Maya soñó con un elefante blanco con 6 colmillos que entraba en su costado. 10 meses después, dio a luz bajo un árbol en el jardín de Lumbini, mientras viajaba hacia la casa de su padre. Las fuentes budistas más antiguas coinciden en que Gautama nació en una familia aristocrática de apellido Gautama, perteneciente a la tribu Shakya, que eran agricultores asentados cerca de la actual frontera entre la India y Nepal. Su padre era el jefe electo del clan, cuya capital era Kapilavatthu. Durante la vida de Buda, ese territorio fue anexado por el reino de Kosala. Los primeros textos budistas ofrecen pocos detalles sobre su nacimiento y juventud. Las biografías posteriores, sin embargo, desarrollaron una narrativa más elaborada, presentando a Gautama como un príncipe rodeado de lujo, enfrentado a profundas inquietudes existenciales. En estos relatos, su padre es descrito como un monarca hereditario de la dinastía solar Ikvasu, aunque los historiadores consideraban más probable que haya sido un aristócrata electo en una república y no tanto un rey en sentido estricto. Esta forma de gobierno más igualitaria pudo influir en la organización de las sanghas budistas y jainistas, en contraposición con las monarquías ligadas al brahmanismo védico. El nacimiento y la iluminación y la muerte del Buda se celebran en países de tradición Theravada durante el festival de Vesak, mientras que su concepción se conmemora como Posón. En países como Nepal, la India o Bangladesh, su cumpleaños se celebra bajo el nombre de Buddha Purnima, ya que según la tradición nació en luna llena. Biografías legendarias relatan que durante las celebraciones de su nacimiento, el sabio ermitaño Asita descendió de su retiro de la montaña para examinar al niño. Al ver sus 32 características de un gran hombre, predijo que sería un gran rey o un gran líder espiritual. 5 días después, en la ceremonia de nombramiento, 8 eruditos brahmanes hicieron predicciones similares. Los primeros textos indican que Gautama no estaba familiarizado con las doctrinas religiosas dominantes hasta que inició su búsqueda espiritual, motivado por una preocupación profunda por la naturaleza del sufrimiento humano. Según estos relatos, está casado con Yasodhara y tenía un hijo, Rahula. En uno de los textos antiguos, el Buda recuerda su vida antes de renunciar al mundo con estas palabras:
Viví una vida monástica, una vida de monje, en la casa de mis padres. Otras biografías legendarias, como el Lalita Vistara, relatan también su gran habilidad en artes marciales, demostrada en competiciones entre los jóvenes de su clan. भनु तिमीलाई के मलाई आउँदैन गफलाउनु तिमीलाई के मलाई थाहा छैन कति कुरा सिकाइदेऊ न तिमी रिसाइ बसेको देखि पागल भइसके मलाई आउँदैन फकाउन तिमीलाई मलाई आउन जादु टोना मलाई आउँछन् केवल साधारण शब्द र माया गर्छु भन्न तिमीलाई नै सधैँभरि रुकाउनु पुर्खाममा तिमी शीतल छाया यो बर्खा ओर्ली आउँदा तिमी मेरो छाता यो वर्णनै गर्न नसकिने मायालाई कसरी बुझाउनु यति बुझिदिनु मेरो लागि तिमी र तिम्रो लागि म छु म त जान्दिन फकाउँछन् कसरी न त आउँछ करुण चित्र तिमी जति रिसाए नि माया छ सदैव मुटुभित्र तिमीलाई नै सधैँभरि मलाई थाहा छ हाम्रो मात्र तिमी सँगै बाँचेर सँगै मर्छु यो बाजा मेरो पक्का तिमीलाई नै। Mientras que las fuentes budistas más antiguas describen simplemente a Gautama como alguien que, tras desilusionarse con la vida mundana, emprende una búsqueda espiritual y se convierte en asceta, las biografías legendarias posteriores desarrollan una transición en una narrativa mucho más dramática y elaborada. Los primeros relatos sobre su búsqueda espiritual aparecen en textos como el discurso sobre la noble búsqueda o su paralelo chino que se llama MA 204. En ello, Gautama se da cuenta de que su vida está inevitablemente marcada por la vejez, la enfermedad y la muerte, y se pregunta si existe algo superior. Estos textos coinciden también en que sus padres se opusieron firmemente a su decisión de renunciar al mundo
y que lloraron con lágrimas en los ojos al enterarse de su partida. Las biografías legendarias cuentan una historia más simbólica y detallada. Relatan que Gautama vivía aislado en su palacio, protegido por su padre de cualquier contacto con el sufrimiento humano y con enseñanza religiosa, con la esperanza de que se convirtiera en un gran rey y no en un líder espiritual. Sin embargo, un día abandonó el palacio y en sus paseos se encontró con 4 visiones que lo impactaron profundamente: un anciano, un enfermo, un cadáver y una asceta errante. Estas visiones despertaron en él la inquietud por el sufrimiento y el sentido de la vida. En otra escena simbólica muy difundida, Gautama se despierta una noche y observa a su sirvienta dormida en posiciones poco atractivas, como cadáveres. Este momento lo confronta directamente con la naturaleza transitoria y engañosa del placer sensorial y se convierte en una revelación clave sobre el sufrimiento y la necesidad de superarlo. Conmovido por todo lo vivido, Gautama decide abandonar el palacio en plena noche, acompañado de su fiel auriga Chandaka y montando en su caballo Kantaka, deja atrás a su esposa y a su hijo, rumbo a una nueva vida como asceta errante. Al llegar al río, se corta el cabello y cambia su ropa por hábitos monásticos. En algunas versiones, estos hábitos le son entregados por un dios Brahma. Las biografías legendarias también cuentan que poco después Gautama llega a la ciudad de Rayagada y mendiga por primera vez. Al enterarse de su presencia, el rey Bimbisara lo invita a su palacio y le ofrece una parte de su reino. Gautama rechaza la oferta, pero le promete regresar una vez haya alcanzado la iluminación. Durante su búsqueda espiritual, Gautama vivió en la selva y enfrentó intensos temores. Estudió meditación avanzada con sus 2 maestros, alcanzando altos estados de concentración, pero encontró que sus enseñanzas no conducían al despertar completo, por lo que terminó abandonándolo. Luego practicó ascetismo extremo, incluyendo ayuno severo y control riguroso del cuerpo y la mente, hasta quedar físicamente demacrado. Al comprender que esta vía tampoco conducía al nirvana, aceptó comida de una joven llamada Suyata, lo que marcó su ruptura con el ascetismo. Esto provocó que sus 5 compañeros lo abandonaran, al creer que habían renunciado a su búsqueda. Recordando una experiencia de meditación en su infancia, comprendió que la meditación era el camino hacia la liberación. Se sentó bajo el árbol Bodhi, con la firme resolución de no levantarse hasta alcanzar el despertar completo. Tras alcanzar los 4 dhyanas y los 3 conocimientos superiores, comprendió las 4 nobles verdades y alcanzó el nirvana, liberándose del ciclo del sufrimiento y el renacimiento. Este evento marcó el surgimiento del camino medio, una vía de moderación entre la autocomplacencia y la mortificación, expresada en el noble óctuple sendero. A partir de entonces se le conoció como el Buda o el despierto, alguien que ha visto la realidad tal y como es y extinguido los fuegos del deseo, el odio y la ignorancia. Tras su iluminación, se dice que permaneció en meditación durante 7 días bajo el árbol Bodhi, reflexionando sobre el Dharma. Las biografías legendarias narran que durante este tiempo fue tentado y atacado por Mara, el señor del deseo, quien intentó impedir su despertar. Buda resistió firmemente, tocando la tierra como testigo de su derecho al despertar. Después de alcanzar el despertar, Gautama Buda dudó si debía enseñar el Dharma, temiendo que fuera demasiado complejo para que las personas cegadas por la ignorancia lo comprendieran. Sin embargo, el dios Brahma Sahampati lo convenció de que algunas personas sí estarían listas para recibir su enseñanza. Entonces, Buda decidió compartir su sabiduría. Intentó primero visitar a su antiguo maestro, pero ya habían fallecido. Por lo tanto, se dirigió a Sarnath, cerca de Varanasi, donde se reunió con sus 5 antiguos compañeros ascetas. Allí pronunció su primer sermón, también conocido como el Sermón de Benares, en el que se presentó el camino medio y el noble óctuple sendero, como vía para escapar del sufrimiento. Tras la enseñanza, Kaundinya, que es uno de los compañeros, se convirtió en el primer Arahant y en el primer monje budista. Con el tiempo, los otros 4 ascetas también alcanzaron la iluminación y así nació la primera Sangha o comunidad monástica budista.
Posteriormente, Buda enseñó su segundo discurso, el a ver si lo pronuncio bien a la primera, por favor. Anatalakkhana Sutta, sobre la doctrina del no ser. Luego convirtió a Yasa, un maestro del gremio, junto a su familia y amigos, y también a 300 ascetas de fuego, liderados por los 3 hermanos Kassapa, quienes se unieron al budismo. En Gayasisa, Buda dio su tercer sermón, el discurso sobre el fuego, donde explicó que todos los fenómenos están encendidos por el deseo, el odio y la ignorancia, y que solo el óctuple sendero puede extinguir sus llamas. Al final de la temporada de lluvia, ya contaba con 60 discípulos iluminados, a quienes envió a predicar el Dharma para el bienestar de todos los seres. चाहेर पनि मैले भन्न सकिन तिमीलाई मेरो मुटु चोरिसक्यौ तिमीले भाकेर शरीरबाट यो आत्माले छोडेर गाछ तिमीलाई नै खोजी हिँड्छु रे मेरो दिन बर्बाद भयो यादमा तिम्रो फेरि बिहानीको सुरुवात हो यादमा तिम्रो फेरि मेरो दिन बर्बाद हो यादमा तिम्रो फेरि बिहानीको सुरुवात हो यादमा तिम्रो फेरि ओडी ओडी मन लाग्छ किन तिम्रैतिर हेर भन के गरौँ मुस्कानले तिम्रो मेरो मन सारङ्गी झै आज बज्न थाल्यो भन के गरौँ के गरौँ हाँसेर बोलन माया सहन सकिन्न रूठो तिमी भइदिए कि दुखी दिन्छ मन नै चुडिएला बाजाका तार तर मनका मेरो सालौं साल तिमी सुन्छौ भने बजिरहन्छ रे तिम्रो र मेरो भेट भो संजोगले भन्छौ कि यति नै तिम्रै लागि लेख्नु रहेछ यो गीत मेरो दिन बर्बाद भयो यादमा तिम्रो फेरि बिहानीको सुरुवात भयो यादमा तिम्रो फेरि उडी उडी मन भाग्छ किन तिम्रैतिर हेर भन के गरौँ मुस्कानले तिम्रो मेरो मन सारङ्गी झै आज बज्न थाल्यो भन के गरौँ मिठो मिठो कुरा गर्न सुनु म कसरी गहिरो कालो ती आँखामा हेरे भुलु म कसरी
संजोगले भन्छौ कि नियति नै तिम्रै लागि लेख्नु रहेछ यो गीत। Durante los siguientes 40 a 45 años tras su iluminación, Buda recorrió extensamente el norte de la India, enseñando a personas de todos los ámbitos, nobles, sirvientes, ascetas, jefes de familia e incluso criminales como Angulimala. Viajaba junto a su comunidad monástica por una vasta región y se establecía en monasterios o parques durante la temporada de lluvia. Contó con el apoyo de reyes como los de Kosala y Magadha, quienes donaron tierra a los Sangha, como el famoso parque de bambú de Rajagaha. Con el tiempo, la comunidad fue creciendo, incorporando los discípulos destacados como Sariputta, Mahamoggallana, Ananda, Devadatta, Upali y también su hijo Rahula. También hubo importantes seguidores laicos como el comerciante Anathapindika, quien donó el bosque de Jeta a la comunidad. Un hecho significativo fue la formación de la orden de monja. La madrastra de Buda pidió la ordenación para ella y otras mujeres. Aunque inicialmente fue rechazada, Buda finalmente accedió bajo ciertas condiciones conocidas como gurudharmas, que establecían la relación jerárquica entre monje y monja. Aunque algunos estudiosos modernos dudan la autenticidad histórica exacta de estas reglas, se cree que reflejan el intento de proteger a las mujeres en una sociedad donde la vida errante podría ser peligrosa para ellas. Tras 2 décadas enseñando, el Buda se estableció principalmente en Shravasti, capital de Kosala. Con el crecimiento de la Sangha, desarrolló un conjunto de reglas monásticas recitadas regularmente para mantener la disciplina. Durante sus últimos años, su fama creció y fue invitado a eventos reales. En esa época, el reino de Magadha fue tomado por Ajatasattu, quien apoyó tanto a Buda como a otro grupo religioso. El Buda mantuvo encuentros con otras sectas y criticó algunas doctrinas. Un problema importante fue el cisma de Devadatta, primo de Buda, quien intentó dividir la comunidad y formar una secta rival, aunque sus planes para dañar al Buda terminaron fracasando. En este periodo también hubo guerra entre Magadha y Kosala, con victoria de Ajatasattu, hecho que Buda lamentó profundamente. Los textos relatan que ya anciano y con problemas de salud, el Buda delegó enseñanza a sus principales discípulos. No designó un sucesor, sino que pidió a la Sangha ser su propia guía, tomando el Dharma como refugio. Su muerte ocurrió tras una última comida ofrecida por un herrero llamado Kunda, probablemente por causas naturales vinculadas a la vejez y no tanto por una intoxicación. Falleció en Kushinagar, tras dar su última enseñanza y exhortar a sus seguidores a esforzarse en alcanzar la liberación. Finalmente alcanzó el parinirvana, entrando en profundo estado meditativo antes de morir. Tras la muerte del Buda, los habitantes de Kushinagar honraron su cuerpo hasta la llegada del anciano Mahakassapa, tras lo cual se incineró al Buda. Sus restos se dividieron en reliquias y se distribuyeron en varios reinos del norte de la India, guardándolo en estupas que luego fueron renovadas y expandidas bajo el rey Ashoka. Estas reliquias jugaron un papel muy importante en la expansión del budismo y en la legitimación de gobernantes. Poco después, se celebró el primer concilio budista para preservar la enseñanza, presidido por Mahakassapa, aunque la veracidad histórica de este evento, como todo, es debatida por los estudiosos. Y ya llegamos al final del programa sobre la vida de Buda. Pero si alguien está interesado en conocer su enseñanza, bueno, pues solo tenéis que decírmelo y hacemos un programa sobre eso. Como siempre, os dejo escuchando una canción. En este caso es una canción de Trishna Gurun que se llama Nam Kaho. Y bueno, nos volvemos a escuchar el próximo miércoles a las 8 de la tarde. Que tengáis una buena semana. ¡Chao! Tiम्रो नाउ के हो
भन्छु म तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ मेरो मनमा तिम्रो नाउँ के हो भन न गाउँका हो लगन मै तिम्रो मायालु तिमी मेरै हो भन न फर्केर हेर न मायालु तिम्रै लागि म आएछु गीत मायाको गाएर मोहनी तिमीलाई लाउँदैछु फर्केर हेर न मायालु तिम्रै लागि म आएछु गीत मायाको गाएर मोहनी तिमीलाई लाउँदैछु अब जे गरे नि हुँदैन अरूको मायाले छुँदैन मलाई जे गरे नि हुँदैन अरूको मायाले छुँदैन त्यसैले नाउँ के हो भन न गाउँका हो लगन मै तिम्रो मायालु तिमी मेरै हो भन न यो ज्यान गए छोड्दिन माया यो मर्दैन खैदी कसम भन्छु म तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ मेरो मनमा अब जे गरे नि हुँदैन अरूको मायाले छुँदैन मलाई जे गरे नि हुँदैन अरूको मायाले छुँदैन त्यसैले नाउँ के हो भन न गाउँका हो लगन मै तिम्रो मायालु तिमी मेरै हो भन न